duros con Marcelo Ebrard, recordándole aquella frase de que Trump es el peor enemigo que tiene México. Esto lo decía Marcelo Ebrard antes de ser canciller. Por la tarde de hoy, Donald Trump tuiteó: como señal de buena fe, México debería inmediatamente detener el flujo de personas y drogas hacia nuestra frontera sur. Pueden hacerlo si quieren. Trump tuiteó esto desde Londres, a donde llegó hoy como parte de una gira que tiene por Reino Unido. Ahí lo vemos, estuvo con la reina Isabel, y luego asistieron a un banquete en el Palacio de Buckingham. Hoy el señor Trump está de frac y está en otras cosas. No perdió oportunidad para ponerle otro tuit a México. Por la mañana aquí el presidente López Obrador insistió en que no se va a enganchar en un pleito contra Estados Unidos y volvió a confiar en que antes del próximo lunes se alcanzará un acuerdo. Más tarde agradeció el apoyo que ha recibido ante el anuncio de Donald Trump y las amenazas de Donald Trump, y publicó en Twitter una carta que recibió del empresario Alberto Valleres. Alguna vez el señor Valleres, parte de lo que llamaba López Obrador mafia del poder. El Alberto Valleres escribió: deseo felicitarlo y expresarle mi apoyo. Tanto el contenido como el tono de su carta que le mandó a Donald Trump muestran el carácter de un jefe de Estado que sabe defender los intereses de nuestro México de una manera constructiva. Marcelo Ebrard, como decíamos, está en Washington, dio una conferencia de prensa muy temprano, 6:30 tiempo de México, enumeró algunas de las acciones que se han hecho desde diciembre en materia de migración, actualizó cifras, dijo que México ha detenido y deportado a más de 80,000 migrantes, que ha detenido a unas 400 personas por tráfico de migrantes y que en lo que va del año 24,000 personas solicitaron refugio en México, 24,000 migrantes, casi 9,000 migrantes siguen en México su proceso para conseguir asilo en Estados Unidos y otros 18,000 esperan en México para comenzar el trámite. México jugando con esas cifras para tratar de decirle al gobierno de Estados Unidos que sí se está haciendo algo para detener la migración ilegal. El canciller Ebrard dijo también que sin estos esfuerzos, 500,000 migrantes más habrían llegado o estarían por llegar a Estados Unidos o llegarán a Estados Unidos este año. Mañana a las 6:30 de la mañana, tiempo de México, se informa que Marcelo Ebrard dará una nueva conferencia de prensa. Lo cierto es que termina el día y el gobierno de Estados Unidos mantiene su posición: imponer aranceles a México a partir del lunes, 5%, e irlo subiendo en un 5% hasta llegar a 25% en octubre. Esta tarde el secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien se reunió con la secretaria de Economía mexicana, Graciela Márquez, le reiteró que México debe hacer más para ayudar a Estados Unidos en atender la migración y que lo de los aranceles va en serio. Bueno, y antes de ir con otros temas y ver lo de los taxistas y demás, vamos a adelantar una nota que seguramente mañana va a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque mañana está programada una audiencia sobre un amparo que tramitaron los abogados del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para conocer ¿de qué lo acusa la Fiscalía General de la República? Mañana un juez, el juez octavo de Distrito de Amparo en materia penal, va a determinar si otorga la suspensión definitiva para frenar la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya. Bueno, eso mañana. Imagen Noticias hace unos momentos tuvo acceso al informe previo de este juez, que se llama José Artemio Zúñiga Mendoza. Este es el documento. El juez informa que existe una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, ahora lo sabemos, por adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional con conocimiento de que los recursos utilizados procedían de una actividad ilícita. Esto con el propósito, dice el juez, de ocultar el origen o propiedad de esos recursos o alentar alguna actividad ilícita. Este es el delito tal cual por el que la Fiscalía General de la República acusa a Emilio Lozoya. Pero en términos reales, lo que la Fiscalía, según este documento, quiere parecer imputar a Emilio Lozoya sería, pues lo estamos viendo ahí, lavado de dinero. Todo por la compra de un inmueble en Las Lomas de la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En otra parte de este documento, el juez de control aclara que este delito
literal, no es de aquellos en los que proceda la prisión preventiva y tampoco, dice el documento, se encuentra clasificado como delito grave. A pesar de esto, la Fiscalía General de la República ha solicitado el orden de aprehensión contra Lozoya. Su objetivo es que siga todo el procedimiento en prisión. Por cierto, esta es la casa de la que, dice la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya compró con dinero ilícito. Fue cateado hace una semana por agentes ministeriales. Está ubicada en el fraccionamiento La Retama, en la zona de Las Lomas, y bueno, tiene ya sellos de aseguramiento. En otras cosas, el viernes vimos estas imágenes de cómo golpeaban a una mujer en Navojoa, en Sonora, para asaltarla. Ayer un juez decidió mantener en prisión, menos mal, a este hombre identificado como José Martín. La Fiscalía de Sonora lo acusa de intento de feminicidio y robo de la mujer, la propietaria de esa tienda de artículos deportivos. Sabemos que se encuentra estable, sigue recuperándose en un hospital después de una operación que duró más de 10 horas el fin de semana, en una de las imágenes más terribles, y vaya que sí hemos visto imágenes terribles en los últimos años. Esta debe ser una de las peores. Podemos adelantar esta noche que en los próximos días, quizá esta misma semana, se va a solicitar el traslado de Jorge Flores, a quien le dicen el Tortas, líder de la Fuerza Antiunión, y de Pedro Ramírez, a quien le dicen el Jamón, líder de la Unión Tepito. Se les va a trasladar del penal de Nezabordo, donde están, a un penal federal. Esto para evitar más hechos de violencia en los penales del Estado de México. Y bueno, y en estos temas penales, derechos humanos, hoy el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, presentó su informe anual de actividades, pero a diferencia de otros años, en que esto era un acto oficial y que se hacía frente al presidente, hoy no fue así. Hoy no lo quiso recibir el presidente López Obrador. Una tradición de casi 3 décadas entró este lunes al baúl de los recuerdos del viejo régimen. La entrega anual del informe del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Ejecutivo Federal en turno. Una ceremonia inaugurada en el sexenio de Carlos Salinas por Jorge Carpizo, primer ombudsman en México. Un rito que tenía como sede a la ahora extinta Residencia Oficial de Los Pinos y que la alternancia panista preservó. Un encuentro que permitía al comisionado presidente marcarle al gobierno omisiones y tropiezos, alcanzando sus mayores decibeles con Felipe Calderón y Peña Nieto. Una cita en la que el presidente se daba por enterado de sus pendientes y que el gobierno de la 4T decidió enterrar, negándole a Luis Raúl González Pérez la posibilidad de darle personalmente a López Obrador el informe de 2018. Y como se lo habían sugerido en Palacio Nacional, el presidente de la CNDH cumplió la obligación constitucional de la entrega en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Más tarde, en un mensaje a medios, González Pérez lamentó el hecho inédito y la ausencia de diálogo directo con el presidente. Ojalá que el respeto a la dignidad humana efectivamente encuentre un espacio y lugar dentro de las políticas, planes, programas y acciones de gobierno que se emprendan. Y aunque el informe reporta las desapariciones, casos de tortura, quejas en salud y en seguridad durante el último año del sexenio de Peña Nieto, el titular de la CNDH centró su mensaje en cómo los recortes presupuestales del primer semestre de este gobierno están debilitando a la administración pública, en la insuficiencia de la Guardia Nacional y en la impunidad que prevalece si nadie castiga las agresiones a policías y elementos de las Fuerzas Armadas. La autoridad que actuó indebidamente en el pasado debe ser investigada y sancionada. La autoridad que en el presente no actúa, procurando el respeto y vigencia de esos derechos, así como del marco jurídico vigente, viola derechos humanos y eventualmente genera responsabilidades de índole diversa. México y su sociedad necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad.
Duras estas palabras finales del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y hoy al parecer terminó otro ritual, la cuarta transformación en tierra, otro ritual. Ese informe que leía, que presentaba, que exponía ante el presidente de la República, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No sabemos qué va a pasar el próximo año, pero todo indica que el presidente López Obrador no tiene mucho interés en escuchar ese informe. Hasta hoy, la CNDH solo ha hecho pronunciamientos sobre acciones del actual gobierno, pero no ha emitido ninguna recomendación formal. Sin embargo, Imagen Noticias confirmó esta noche que desde el viernes las secretarías de Hacienda y de Bienestar fueron notificadas por la comisión sobre la que va a ser la primera recomendación que recibirán. La van a recibir esta semana y tendrá que ver con la suspensión del programa de las estancias infantiles. Y hablando de derechos humanos, también existe, y lo hemos visto aquí, la cultura de la agresión a los policías, a los soldados, pero también existe la cultura del ciudadano que se hace víctima, la cultura de la victimización. No porque seas discapacitado puedes mentarle la madre a la policía, puedes pegarnos con un palo, ni mucho menos. Eso no te da derecho, caballero. Quítale el palo. Mira, güey, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Eso no te da derecho, caballero. Estoy aquí con la policía. Desciendas de tu vehículo, por favor. Mira. Desciendas de tu vehículo. Me quieren pegar y me están pegando. A ver. Nadie te está pegando y lo estoy grabando. ¿Por qué te estás detonando? Porque me empezaron a insultar. Me aventó la madre un policía y de ahí me detuvieron, Max. Mira, lo que pasa es, ¿sabes qué? Que me quieren bajar a golpes, Max, la policía. Nadie te está bajando a golpes, caballero. Nadie te está bajando a golpes. También existe esto, los ciudadanos que se pasan de listo, los ciudadanos que abusan, los ciudadanos que al parecer mienten. Esto que vimos fue la detención de un hombre discapacitado en el municipio de Nezahualcóyotl. Manejaba en estado de ebriedad y agredió, según el reporte, con un palo a los policías que lo querían detener. Lo llevaron ante un juez cívico acusado por alterar el orden público. Minutos después fue liberado. Los hechos son del viernes. Bueno, y hoy se dio una nueva agresión a policías. Fue en la ciudad de Aguascalientes. Ahí personas agredieron a policías estatales. Los policías iban a detener a un hombre. Reaccionaron los familiares y vecinos y se dio pues la imagen tradicional, la imagen de costumbre. ¡Arre, que se mate la puto! Bueno, al final detuvieron a estas personas, hubo una agresión, pero bueno, al parecer en Aguascalientes la policía no es tan suave como en otras partes del país. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, habló sobre cómo va a ser el despliegue de la Guardia Nacional en lo que resta del año. La primera generación va a comenzar a trabajar el 30 de junio, la segunda a mediados de septiembre y la tercera a mediados de diciembre. A finales de año se calcula tener alrededor de 80,000 elementos de la Guardia Nacional. El secretario Durazo dijo también que habrá un despliegue muy amplio en Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Bueno, una buena cantidad de taxistas del Valle de México desquiciaron durante buena parte de la mañana pues prácticamente todos los puntos de la ciudad. Protestaron, fueron movilizaciones que iban al Zócalo, esencialmente porque no quieren que sigan operando como operan hoy los servicios de plataforma digital como Uber, Cabify y Didi. La unión hace la fuerza, con buena voluntad. Vamos a echarle ganas, vamos a echarle coraje, compañeros. ¡Solución! 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 Integrantes del Movimiento Nacional Taxista inconformes con la operación de empresas como Uber, Cabify y Didi organizaron caravanas vehiculares que salieron de al menos 14 puntos del Valle de México rumbo al Zócalo. Desde el poniente la protesta llegó al centro vía Paseo de la Reforma. Del sur,
Los choferes manejaron por Calzada de Tlalpan hacia el Zócalo. Del oriente, la caravana utilizó Avenida Central, Oceanía y Circuito Interior. Del norte, Avenida Insurgentes y 100 metros. Hace una hora llevo aquí. O sea, me tuve que salir justamente temprano. Yo vivo en el Estado de México y los bloqueos van desde Indios Verdes, las carreteras de Pachuca, Querétaro. Ya en el Zócalo, los inconformes tomaron la plancha y la convirtieron en estacionamiento. Un mitin con discursos y crucificados. La principal demanda del movimiento, la cancelación de las aplicaciones extranjeras. ¿Por qué? Porque dicen, son una competencia desleal favorecida por el gobierno. Y desde aquí le decimos al gobierno que no tenemos miedo de ejercer nuestro derecho a la libre manifestación. ¿Y ustedes tienen miedo? A unas cuadras del Zócalo, Claudia Sheinbaum fue alcanzada por taxistas y peatones. Desde el asiento del copiloto, la jefa de gobierno de la ciudad escuchó los reclamos sobre el mismo tema: tolerar la operación de Uber, Cabify y Didi. Es injusto con lo de Uber. A los que pero deben de ayudar, lo hicimos nosotros. No aplicaciones extranjeras. Hace 3 años. No aplicaciones pero eso extranjeras. No lo hicimos nosotros. No, desde hace 3 años. no aplicaciones extranjeras. Somos mexicanos. Y aquí debe de hacer nosotros los mexicanos. Se les está apoyando a los taxistas, fíjate. Según información del gobierno de la ciudad, en la movilización de taxistas participaron 1,100 taxis, 2,500 personas, 50 autobuses y 40 camionetas de pasaje. Alrededor de las 12:30 horas, los manifestantes se retiraron. Pues yo iba al doctor aquí al Hotel México y ya no llegué, pues que el gobierno es una mugre, perdóneme, señor. No se fija en el ciudadano, se fija en él y nada más en él. ¡Queremos Uber! ¡Pero saludos! Bueno, se acabó la protesta. Después, los taxistas fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Les ofrecieron atender sus quejas en 3 mesas de trabajo. La primera con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La segunda y la tercera se van a llevar a cabo con las Secretarías de Movilidad del Estado de México y de la Ciudad de México. Se dijo que las reuniones, la autoridad ahí va a revisar la legalidad de estas plataformas, como llaman las plataformas internacionales, Uber, Cabify, Didi. Por cierto, el gobierno de la Ciudad de México presentó las nuevas medidas del plan de reducción de emisiones, una serie de acciones que van a tratar de reducir en 30% la contaminación. Veremos si se consigue. Entre otras, se proyecta que para 2021 haya una restricción para que circulen vehículos con placas foráneas, excepto el Estado de México o con verificación en la Ciudad de México. No podrán circular entre las 6 y las 10 de la mañana de lunes a jueves. Además, se promoverá para 2020 el acceso obligatorio de coches compartidos en algunas vías rápidas. Tienen que ir cuando menos 2 personas. Otras restricciones se van a aplicar a vehículos de transporte de carga. Lo veremos. ¿Cuántas veces se ha dicho eso y no se hace? Los vehículos pesados tendrían horarios prohibidos en la mañana y en la tarde. Y los de doble remolque solo podrán circular de noche. Lo veremos. Bueno, ayer hubo elecciones en distintos estados. Las más importantes fueron para renovar gobernador en Puebla y Baja California. Hubo una alta abstención. Esa quizás sería la principal nota. Sobre esta abstención del orden del 70%, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, tuiteó: no debemos arrumbar la escopeta del sufragio. Los datos de la jornada electoral de ayer no son alentadores para la democracia mexicana. 77% de abstención es demasiado. Recuerda a las cifras del antiguo régimen. Necesitamos no solamente plazas llenas, sino urnas llenas. La cuarta transformación las necesita. Bueno, vamos a ver algunos resultados. En Puebla se llevó a cabo la elección extraordinaria para elegir gobernador, luego de la muerte en diciembre de la gobernadora Marta Erika Alonso. Ganó el candidato Morena, Miguel Barbosa.
45% de los votos, 11% más que el candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas. En tercer lugar quedó el candidato del PRI con 18 puntos. El abstencionismo en Puebla fue de 67%. Miguel Barbosa, nada más, un dato, obtuvo ayer poco más de 680,000 votos. Son casi 350,000 votos menos de lo que obtuvo hace un año, cuando contendió y perdió ante Marta Erika Alonso. En la elección de 2018, la candidata del PAN, Marta Erika Alonso, tuvo más de 1,150,000 votos. Ayer, el candidato del PAN y de la coalición, Enrique Cárdenas, a duras penas rebasó los 500,000 votos. Es una diferencia de 625,000. Pésimos resultados para el PAN. En Baja California, vamos a ver Baja California, también ganó Morena, Jaime Bonilla, obtuvo poco más del 50% de los votos, 27% más de los que tuvo el candidato del PAN, Óscar Vega. El PAN llevaba 30 años ganando Baja California, ayer lo hicieron polvo. El candidato del PRI se fue hasta el quinto lugar, con 4.6% de los votos. El abstencionismo en Baja California fue de 70%. La elección anterior, nada más, la había ganado el panista Kiko Vega con más de 440,000 votos. Ahora el candidato del PAN tuvo 267,000. Bueno, y en el caso del PRI, pues ni hablar. En 2013 su candidato Fernando Castro Trenti quedó en segundo lugar con más de 400,000 votos. Ayer su candidato Enrique Acosta tuvo 35,000 votos. ¡Qué desastre! Vamos a regresar a este tema al final del programa. En otras cosas, la semana pasada le mostramos las largas filas que había en las oficinas de la Secretaría de Bienestar por la falta de pago de la pensión para adultos mayores. Hoy volvimos a hacer un recorrido por estas oficinas. Ya no se ven las colas, ya no se ve la desorganización, pero lo que persiste es el reclamo de algunos adultos mayores a quienes pues no les han hecho los depósitos de marzo y abril. No me depositaron marzo y abril. Y pregunto aquí que si nos van a regresar esos 2 meses o ya no. Y me dicen que ya no. Y ya nos quitaron la de la pensión alimenticia. No nos depositan acá y estamos peor ahora. Y me dieron una tarjeta de bienestar y de esa tampoco me han depositado. Entonces en eso andamos ahorita que a ver que no depositan ni uno ni de otra. Pues que cumplan lo que prometen. ¿Qué más tenemos, Paola? Dos personas continúan desaparecidas después del desbordamiento del río Apango en Jalisco. Al menos 3 más perdieron la vida ayer cuando vecinos del poblado de San Gabriel se vieron sorprendidos por una avalancha de lodo, madera y ramas que comenzó a entrar por las calles arrastrando autos y causando daños en casas y negocios. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó hoy que se encuentran buscando a los desaparecidos y están trabajando en la remoción de escombros para prevenir que una nueva lluvia pueda causar daños. Según relatan los pobladores, una de las causas de la tragedia fue la tala ilegal y los incendios provocados por el cultivo de aguacate en la zona. Este lunes fue presentado el programa de uniforme mixto en las escuelas de la Ciudad de México, que contempla que las niñas y niños que van a escuelas públicas y privadas de educación preescolar y básica tendrán la libertad de decidir si usan falda o pantalón como parte de su uniforme, según informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Esto al presentar el programa con el que busca promover la igualdad de derechos. En el acto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que espera que los demás estados del país puedan adoptar el uniforme mixto.
El fabricante aeronáutico Boeing informó que más de 300 aviones de los modelos 737NG y 737 MAX tienen piezas fabricadas de manera inapropiada. Se trata de 148 piezas con fallas, una de ellas en el mecanismo en el borde delantero de las alas que modifica la acción de ascenso y resistencia durante despegues y aterrizajes. Boeing tiene un plazo de 10 días para identificar y cambiar estas piezas. Esta información la dio a conocer la Dirección Federal de Aeronáutica de Estados Unidos después de 2 fatales accidentes registrados en un lapso de 5 meses. El primero en Egipto y el segundo en Indonesia, en los que fallecieron 346 personas. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Hacemos una pausa. Regresamos con David Páramo. ¿Cuál es su pronóstico de la crisis con Estados Unidos y qué opina de la renuncia del presidente de la Comisión Reguladora de Energía? Y un poco más adelante regresamos con el tema de que si en los partidos políticos mexicanos se diera la rendición de cuenta, hoy tendrían que haber sido a sus casas, la presidenta del PRI y el presidente del PAN. Ninguno de los dos los hizo. Tendrían que haber sido a sus casas después de la derrota tremenda que sufrieron ayer. Volvemos. Guillermo García Alcocer renunció a la Comisión Reguladora de Energía. Es el presidente y va a dejar el cargo el 15 de junio, un cargo que asumió en 2016. Tendría que haber terminado su gestión hasta el 2023, pero hoy envió una carta donde argumenta que deja la presidencia de la comisión y que se va de la comisión porque tiene una visión distinta a la de los nuevos integrantes, que como vimos ampliamente no son las personas más enteradas, informadas y conocedoras de energía. García Alcocer, eso sí, descartó que se vaya por presiones internas, dijo que se va a la docencia y que va a seguir en el debate sobre cómo mejorar el sector energético desde esa nueva trinchera. Nunca tuvo una buena relación con el presidente López Obrador, incluso está sujeto a una investigación. Cambiaron todo, pues a todos los comisionados, o a la mayor parte de los comisionados, y hoy una de las figuras de esta Comisión Reguladora de Energía, su presidente, anuncia que el 15 de junio se va. Espérame tantito, Ciro, ahorita te hablo de Guillermo García Alcocer, pero primero hay que ver cómo están los equipos negociadores de México y de los Estados Unidos de cara a esta disputa, dejémoslo en disputa, por el tema de los aranceles y que tiene que ver con que tiene que ver con la migración. Simple y llanamente, Ciro, el equipo mexicano se ve como Andy Ruiz y el equipo de los Estados Unidos se ve como Joshua. ¿Como quién? Como Joshua. La pelea esta del... Sí. Así se ve el equipo mexicano. Nadie da un peso por él. No llegan con una posición fuerte. El presidente Trump sigue diciendo, todos los negociadores o hacen algo, ya no queremos hablar, no queremos discutir. Sí. La posición del gobierno mexicano es: nos tienen que entender que el tema de migración lo estamos resolviendo, que vamos despacio, que estamos tomando medidas y que los dos nos vamos a afectar. Pero Estados Unidos tiene todo el derecho, equivocado o no, de tomar las decisiones que le correspondan. Al gobierno mexicano sí le toca pues tratar de convencer y si no tener preparadas una serie de acciones comerciales. México no ha perdido una sola de estos combates en el marco del Tratado de Libre Comercio, no ha perdido uno solo. ¿Qué tendríamos que esperar? Sí, está muy bonito el apoyo de Biden. ¿Mande? Está por acabarse el 3 de junio, faltan 6 días efectivos para el 10 de junio que empiezan las sanciones. Va a pasar mucho el miércoles. Y Trump, veremos. A ver, Trump le da por hacer pausas y dar prórrogas. Con China la guerra comercial iba a empezar en marzo. Estamos en junio. Bueno. Y les va dando prórrogas y un castillito, una guerrita. ¿Le va a dar una prórroga a México? Es posible. Sí. Creo que tenemos que estar preparados. Todavía no lanzarías un pronóstico hoy. No, hoy no voy a lanzar. Hoy porque luego para que tengan que escribir mañana los columnistas. ¿Te esperan hasta esta hora? Algunos sí, y algunos se habrá pasado mañana o en las columnas que hacen en la mañana. Venga. 1. Que México pueda convencer a los Estados Unidos de que se logra. Casi la doy por descartada. 2. Que se dé una prórroga después de que vean cómo hicieron las cosas. Probable. Y 3, es la más probable. Sí. Y 3, que tampoco la veo muy probable, es que sí se apliquen los aranceles. Tiene demasiada oposición interna Trump
Y además ahí le va a convenir seguirla pateando un rato de cara a su proceso electoral. Van a anunciar antes. Yo creo que después de reunirse y todo, vamos a seguir hablando con los... Para allá, para la Cámara. No va a prorrogar. Lo más probable es que el gobierno de los Estados Unidos prorrogue la discusión de los aranceles y nosotros a mantenernos tranquilos, ¿no? A mantenerlos tranquilos. Bueno, remátale dijiste que con García Alcocer. Dice la Biblia en el libro de Daniel que serás probado y si te mantienes fiel y leal a tus principios, serás 10 veces mejor que el mejor. García Alcocer se va 10 veces mejor que el mejor cuando entró al sector energético. No pierde él, pierde el país y pierde un gran funcionario del sector energético. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa y hablando de renuncias, quienes tendrían, si es que existiera la rendición de cuentas en los partidos políticos mexicanos, quienes tendrían que haber renunciado temprano, hoy en la mañana, son los presidentes del PRI y del PAN después de la derrota terrible que sufrieron ayer. No lo hicieron, vamos a regresar con eso. Los presidentes del PRI y el PAN están haciendo malabares para tratar de convencer de que la durísima derrota electoral de ayer no lo fue tanto. Pero los números, como vimos hoy aquí, son terribles. ¿Qué dice la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, de que el candidato de su partido hace 6 años al gobierno de Baja California, el candidato Fernando Castro Trenti, tuvo 417,000 votos? Y ayer el candidato Enrique Acosta a duras penas alcanzó los 40,000 votos. ¿Cómo explica esa caída de 380,000 votos y el haberse ido al 4º lugar? Y el presidente del PAN, Marco Cortés, ¿cómo explica que hace un año, con Andrés Manuel López Obrador en las boletas, hace un año, la candidata del PAN al gobierno de Puebla, Marta Erika Alonso, tuvo 1,150,000 votos? Y ayer el candidato Enrique Cárdenas apenas superó el 500,000. ¿Cómo explica la pérdida de 600,000 votos en un año? ¿O le van a echar la culpa a la abstención? Como si la abstención no fuera también un asunto de ellos. Si en los partidos mexicanos existiera la rendición de cuentas, Claudia Ruiz Massieu y Marco Cortés tendrían que haber renunciado hoy. Pero en vez de eso, están haciendo malabares para convencernos de que no les fue tan mal que en Aguascalientes, que en Tamaulipas, en fin. Ayer había 2 grandes elecciones, Puebla y Baja California. Morena los hizo pedazos. Pobre PAN y sobre todo, pobre PRI. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.